¿Cómo están todos en el aire? En su televisor hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean nuestras primeras palabras para ofrecerles nuestra gratitud por su amable audiencia, su audiencia de siempre. Vamos a unos comerciales para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será el presidente del Consejo Nacional de Drogas. Volvemos. Estamos de vuelta, amigos, con el presidente del Consejo Nacional de Drogas, como le habíamos anunciado, doctor Fidias Aristi. ¿Cómo está usted? Bien, don Aurelio, muy feliz, muy contento. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Para mí me siento en familia. Así es. Hacía días que no venía por aquí, pero eso se debe a que yo llegué a pensar que había perdido el liderazgo. como esta es una justa tribuna para los líderes. Que había perdido el liderazgo. Sí. El que no viene aquí es porque carece de liderazgo. Del liderazgo. Sí. Mire, doctor, pues esta semana sigue siendo noticia prevaleciente la decisión del Tribunal Constitucional, que decidió por fin establecer quienes tienen el derecho de ser dominicanos. ¿Cuál es su punto de vista? Estoy pensando en usted, cuestionarlo sobre eso. Usted que ha sido legislador, usted que es abogado. Me gustaría recabar su punto de vista con relación a eso. Sí, la sentencia del Tribunal Constitucional se trata de una sentencia muy difícil de ubicar, incluso en su propio contexto, porque parte de una respuesta a una situación particular de un amparista y se extiende a hacer consideraciones que la misma sociedad y los mismos requerimientos históricos nuestros lo venían haciendo desde hace mucho tiempo. Es una sentencia que yo creo que es de difícil interpretación si no esperamos a ver los resultados que indudablemente deben producirse a partir de ella, porque más de lo que dice la sentencia en sí, es importante ver la trascendencia, el impacto que puede tener en el devenir histórico inmediato nuestro. ¿Por qué? Porque estamos analizando la sentencia conforme a lo que he visto en los medios de comunicación desde un punto de vista estrictamente jurídico. Y eso es obvio que así se entienda. Sin embargo, las decisiones de los tribunales de esta naturaleza tienen un alcance histórico que va mucho más allá del contexto en que ella misma se produce. Y partimos de la premisa de que ha sido elaborada para favorecer un mejor desarrollo de la sociedad. No creo jamás que se trate de una sentencia que tenga por objeto una tendencia discriminatoria, ni mucho menos de consideraciones de corte racista, sino que el móvil que han tenido sus suscribientes ha sido de una manera u otra dar respuesta a lo que ha sido un problema histórico de nosotros y que se le ha dado de lado. Ha llegado el momento en que de una manera u otra, en la que es natural que encontremos puntos encontrados, se plantee un camino a seguir. De que ese camino a seguir trazado por el Tribunal Constitucional puede entrar en contradicciones, si se quiere, o quizás en aspectos contradictorios con decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es posible y quizás hasta admisible, y a juzgar por la experiencia de los jueces que integran el Tribunal Constitucional, yo estoy seguro que ellos previeron esa situación. Ahora,
la decisión de un juez, y ha sido, a mi entender, lo que ha hecho mucha falta en la justicia de los últimos años, tiene que estar supeditada a lo que es el compromiso con su sociedad, el compromiso que tiene con la sociedad dominicana, Y la problemática haitiana es uno de los problemas cruciales que tiene el país y el pueblo dominicano. Lo que pasa es que durante muchos años los cuestionamientos que se estuvieron haciendo a la cuestión de la problemática haitiana estuvieron relacionadas de una manera u otra con el liderazgo político de un dominicano de ascendencia haitiana o de presunta ascendencia haitiana, de muchísima influencia y de muchísimas virtudes, de muchísimos logros, que constituye un magnífico ejemplo de lo que es la superación. Y a veces cuando se trataba el tema, muchos entendían que se estaba tratando de perjudicar políticamente a ese líder. Y es posible que así fuera en algunos casos. Y eso motivó que nosotros fuéramos soslayando la problemática haitiana. Cuando nosotros éramos estudiantes de los primeros años escolares, a nosotros se nos habló, por ejemplo, para poner un simple ejemplo, de dominación haitiana, de invasión haitiana. La historiografía nuestra sobre todo la historiografía guasdiana, ha venido durante muchos años, de corte marxista, ha venido durante muchos años teniendo una orientación de que los haitianos fueron llamados en el 1822, de que la invasión haitiana significó un progreso en la reforma agraria, que se favorecieron incluso, que se abolió la esclavitud, una esclavitud que ya no existía entre nosotros. Es decir, se fue desalmando en gran medida el cuerpo cultural de nuestra nación en esa dirección. Nosotros fuimos inclusive olvidando cada día más nuestras poblaciones fronterizas. Eso es indiscutible. Nada más hay que ver los últimos censos, cómo se ha producido un crecimiento en muchísimas otras provincias y poblaciones, y allí los niveles de vida cada día son más descendentes. Entonces, frente a esa situación, se produce esta decisión del Tribunal Constitucional, que es una decisión polémica, muy polémica. Ahora bien, puede implicar esa decisión muy polémica, quizás la parte más controvertida es que se retrotrae a 1929. Ahora bien, quizás con eso se puedan estar violentando una serie de principios de derechos adquiridos que son cuestionables, que son indiscutiblemente cuestionables. Ahora, hay que ver si el Tribunal Constitucional prefirió, y eso lo dirá el tiempo, si prefirió asumir la gravedad de esos cuestionamientos con tal de que se le dé una respuesta y una solución a un problema que afecta no solo al Tribunal Constitucional y a los críticos y los que están de acuerdo, sino que afecta a toda la vida dominicana. Por eso yo creo que se trata de una decisión valiente. Es una decisión valiente y es una decisión que debe ser analizada en el contexto histórico en que le ha tocado al Tribunal Constitucional. Un contexto que debe ir incluso más, una respuesta que debe ir más allá de lo que estamos discutiendo hoy en día. Muy bien, doctor. Me parece muy buena su explicación. Pienso que esa medida, como usted dice, no podemos prever cuáles van a ser las implicaciones que va a tener en el corto ni en el largo plazo, muy controvertida, pero ya sabemos que esta sentencia es un punto de inflexión necesario, porque es un punto pendiente de solución. Esa es para mí su gran virtud. Es trazar una directriz y a partir de ella, ¿qué significa
todas estas disquisiciones y controversias que se ha producido, lo que es natural en un proceso, que, Claro. que hay dos partes, que una queda satisfecho porque no puede darse la solución salomónica. No puede partirse Sí. no puede partirse en dos el niño que no llegó a ser, Y es fuerte. que no llegó a partirse. Y es fuerte, inclusive. hay dos partes y son fuertes. Son fuertes las. Pero había que tomar una Ahora, decisión. ahí es donde viene cuál es el interés mayor. El interés La mayor. nación dominicana. Sobre todo. Y es ahí donde hay que ver si ese fue el propósito y esas son las consecuencias que tendrá la sentencia del Tribunal Constitucional, porque lo que hay que ver es el interés superior que haya envuelto en el proceso. Es posible, y ya la historia lo trae, que una persona haya podido cometer lo que de ordinario es un delito. Ahora, ahí está la sentencia del siglo XIX del juez Marshall, lo hace para sobrevivir, rompe la vitrina del negocio para buscar alimentos. El robo famélico. El robo famélico. Entonces, el juez tiene que ponerse en la situación, no del que tiene los alimentos, que no tiene por qué ir a irrumpir y a romper la vitrina, sino del que no lo tiene, del que tiene a su madre necesitando un suero y no tiene recursos con qué comprarlo. Estamos hablando con el presidente del Consejo Nacional de Drogas, doctor Fidias Aristi, y ahora vamos a hablar de sus funciones. Cuando el que conoce a Fidias Aristi se da cuenta que tiene un temperamento didáctico, de maestro, un temperamento y pienso que hasta una vocación. Sí, y entonces ese es un perfil para una posición gracias. como esa, que es de prevención y de educación con relación a las drogas. Me gustaría que usted me diga, ¿qué hace el Consejo Nacional de Drogas? Bueno, el Consejo Nacional de Drogas, conforme al mandato legal, tiene a su cargo el asesorar al presidente de la República y coordinar las políticas públicas, tanto privada, oficial como pública, en materia de droga. Materia de droga, conforme a las premisas internacionales, tiene dos grandes alas. Una de ellas es la de reducción de la demanda, evitar que alguien tenga necesidad, que alguien demande ese producto. Y existe la otra ala, que es la de la interdicción o de la persecución, que es la de la reducción de la oferta. Bueno, si existe demandante de eso, tenemos que entonces tratar de que no haya quien lo oferte. Pero la política de droga durante décadas le ha dado preeminencia a la persecución, a la represión, a la interdicción. Los Estados Unidos de América, que quiérase o no, es el país que traza las pautas generales con más energía, si se quiere, con más énfasis, porque se trata de la principal potencia económica del mundo. Y así lo es también en los demás ámbitos. Ha decidido, a partir de este mismo año, ese énfasis que se ha puesto a partir de aquella proclama de Richard Nixon en el 71 de guerra contra la droga, guerra en el sentido verdadero del término, en el sentido literal del término. Ahora el presidente Obama, y lo dijo de manera muy clara el secretario de Estado de Justicia ante una conferencia en una conferencia ante el Colegio de Abogados de Estados Unidos, que iba a hacer énfasis en la política de tratamiento, en ver como ya científicamente se ha visto la problemática de las drogas como una problemática de salud, que se haga énfasis en la salud, que ya el joven que consume droga no lo veamos como un charlatán, ni como un delincuente, ni como un bandido, ni como un inmoral, sino como lo veamos como lo que es, como un enfermo, como un diabético que necesita insulina o un hipertenso que necesita también su pastillita y que si a falta de esa insulina se muere.
así de simple. Entonces, aquel hay que ver lo que a falta de la satisfacción de lo que ya él es un adicto, vienen consecuencias biológicas, vienen consecuencias sociales, y es por eso que desde el Consejo Nacional de Drogas hacemos constantemente, quizás de una manera silente, como a veces hay que serlo en esta materia, en materia de droga, sobre todo en un país como el nuestro, de una economía muy dependiente de la cuestión del turismo, debemos ser muy reservados en las informaciones mismas que se ofrezcan y, ¿por qué no? Nosotros hemos tenido bastante éxito en la política contra las drogas, no todo el éxito esperado. No todo el éxito esperado por muchísimas razones. Una de ellas porque estamos inmersos en una cultura distinta. Estamos inmersos en lo que Vargas Llosa llamaba la civilización del espectáculo. Otro le llamaba, creo que, la civilización de la falsedad, de la simulación, del simulacro, un autor italiano. Entonces, vivimos en una sociedad donde cuando nosotros nos formábamos teníamos otros propósitos, que era discutir cuestiones ideológicas, era luchar por la libertad. Ahora es una sociedad donde se ha prometido un bienestar excesivo y donde cualquier casa muy humilde, a diferencia de lo que ocurría cuando nosotros, tiene 2 y 3 vehículos que consumen mucho combustible y que hay que buscar recursos para esos combustibles. Pero además, y hablábamos al principio de la problemática de por ejemplo, de los pueblos fronterizos. Estos son pueblos donde hay muchas inequidades, donde hay muchas desigualdades. En Estados Unidos existe un gran nicho de consumidores, pero también existe una amplia posibilidad de satisfacer ese consumo. Pero entre nosotros, por ejemplo, el costo que tiene la heroína para un consumidor de heroína va entre 4 y 14 mil pesos semanales. Eso significa un promedio de 8 o 9 mil pesos semanales. Y vimos hace poco que el ex vicepresidente de la República, el doctor Alburquerque, hablaba de los niveles de salarios tan bajos que nosotros tenemos. Y además eso lo saben todos estos muchachos, lo sabemos todos nosotros. Tenemos un 25.5% de jóvenes entre 15 y 29 años desempleados. El presidente de la República, en una actividad que estuvo hace unos mes y medio, 2 meses, dijo que hay un 14% de ninis, es decir, de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces, ¿dónde van a buscar respuesta a las necesidades que tienen como jóvenes, que se enamoran como los que tienen esperanza, que están siendo bombardeados por un marketing que oferta cosas extraordinarias y que ellos tienen apetencias de eso? Entonces, esos jóvenes procuran la respuesta precisamente en un camino equivocado, que es la droga. La droga va íntimamente ligada también con las miserias humanas, con miseria física, con miserias espirituales. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje, así como ustedes, me dio tanta satisfacción hace unos sábados que nos comunicamos, estaban con su papá, con su mamá, en el nicho en que ustedes nacieron, estando con ellos. Pero tú sabes cuántos dominicanos, cuántos hijos viven con sus padres, escolares, en edad escolares, viven con sus padres y su madre en nuestro país. Alrededor de un 40%. 37% de ellos vive con uno solo de sus padres. Muchísimos de ellos viven con un tío, con una tía que lo está criando. Doctor, cuando hablamos de drogas, hay algunas que son de iniciación: tabaco, alcohol, marihuana, y entonces se pasa a la fuerte, que son cocaína, heroína. Ahora, a mí me preocupa mucho el alcohol, el consumo del alcohol, que aquí se hace de manera masiva y es legal, que es una vía de iniciación. ¿Qué le parece a usted? Sí, bueno, tú
Aurelio lo ha dicho de manera muy precisa, es un elemento de iniciación. Sí. Pero son muchos los padres que le dicen, tómate un trago para que te vaya haciendo un hombre. Y son muchas las escuelas, quizás la mayoría, que están rodeadas de colmadones y de centros de expendio. Y la cantidad de niños que empiezan a ser usuarios en el entorno escolar o en el entorno familiar son muchísimos. El alcohol es una droga legalizada, pero es una droga. Y tiene el gravísimo inconveniente, además, de que al ser legal es como indicar que no es dañina, y es terriblemente dañino. La Pfizer, valga la promoción, hizo un estudio interesantísimo que se lo voy a hacer llegar en España. El 45% de los padres españoles no sabía que sus hijos consumían alcoholes, pero el 80% consumen. Entre nosotros también la cifra es altísima y es una de las fuentes principales de iniciación para la procura de otras drogas. Ahora, esas otras drogas, por ejemplo, la más fuerte, heroína, aumenta la potencialidad del delito en la persona en un 650%. La cocaína aumenta en un 400%. Todos nosotros somos propensos a cometer un delito, a cometer una acción delictiva, por el hecho de estar vivo, por ser vivo, por vivir en sociedad. Es una posibilidad. Ahora, cuando usted ingiere esa sustancia, aumenta esa posibilidad en un 650%. Si es cocaína, en casi un 4%. Si es marihuana, en un 2 y pico por ciento. El alcohol también. ¿Por qué los índices de accidentes de tránsito? Porque el alcohol hace convertir el vehículo en una arma mortífera también, capaz de producir daño. Pero además las drogas van íntimamente asociadas por las luchas de pandillas con el uso de las armas, con la violencia. Es decir, no podemos nosotros tener una sociedad segura, no podemos sentirnos seguros mientras haya un consumo de droga que no esté lo suficientemente controlado. Hay que ver, doctor, el trabajo que realizan ustedes. Es un trabajo de cientos de talleres, de cientos de diplomados, de charlas. Tienen oficina en el país, donde quiera. Y además focalizan las comunidades, las escuelas, tienen programas de prevención, programas en el área deportiva, sí. Donde quiera. Entonces, ¿hay presupuesto que a ustedes el presupuesto siempre va a ser insuficiente, siempre va a ser insuficiente para nosotros y para cualquiera. Si se le pregunta al ministro de Obras Públicas o de Educación o de Salud Pública que tiene presupuestos altísimos, van a decir que necesitan. Y es verdad que lo necesitan. Nosotros lo necesitamos y mucho, y muchísimo. Ahora, mi principal preocupación es la cultura, la falta de coordinación interinstitucional. Nosotros hemos tratado, para poder suplir los déficits presupuestarios que tenemos, hemos tratado y que seguiremos teniendo, porque somos una nación pobre. El problema es que queremos vivir también como ricos, siendo una nación pobre y sin haber producido la riqueza suficiente. Eso también nos ha afectado sensiblemente. Nosotros estamos en un programa con el Ministerio de Educación y estamos formando actualmente más de 1.100 psicólogos y orientadores. Ya lo hemos hecho con alrededor de 600. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo unos diplomados dirigidos a formar a esa área del Ministerio de Educación que nos permitirá estar en contacto con cientos de miles de estudiantes que ellos manejan. Ahora, que lo han venido manejando sin la suficiente formación, porque no lo hay en su currículum universitario tampoco, para poder saber, para poder tomar las previsiones, saber diferenciar cuando un niño ha desertado, cuando ha tenido baja escolar,
No, no por ser un bandidito, un sinvergüencita, nada de eso, sino porque quizás está en el camino de la droga. Entonces, estamos trabajando en ese sentido para poder detectar a tiempo esas situaciones que afectan sensiblemente la deserción escolar, que afecta sensiblemente el ámbito del embarazo precoz. Todos esos son fenómenos que van asociados necesariamente a la problemática droga. Ese mismo programa queremos hacerlo con el Ministerio de Juventud y con el Ministerio de Deporte. Ahora hemos venido haciendo un trabajo enfatizado con los gobiernos locales, con los ayuntamientos. Estamos haciendo una alianza extraordinaria con los ayuntamientos, que son los órganos de gobierno que tienen una relación más directa con la gente, con sus comunidades, y que en algunos sitios son el verdadero gobierno, porque si usted se va a Bánica, el gobierno allá es el ayuntamiento, y si se va a Hondo Valle también. Cuando falta una tiza, cuando falta una bombilla en la escuela, hay que esperar a veces semanas y meses para que se lleve de la regional o de aquí de la Máximo Gómez, pero se le pide al síndico, y cuando se muere alguien, la caja la tiene que buscar el síndico, o el café y el azúcar. Doctor, una curiosidad. En los estudios que ustedes hacen, ¿quiénes son más adictos? ¿Dónde tenemos más adictos, hombres o mujeres? Hombres. Hombres. Por mucho. Sí. Y existe una tendencia en crecimiento en la mujer. En crecimiento más acentuado, pero son mucho menos. Fíjate, hace poco, ¿por qué? Por muchísimas razones propias de nuestro contexto social. En estos días, 5 mujeres fueron apresadas con droga. Ahora, si tú le pones, y ha sido mi interrogante, si tú le pones a cada una de esas 5 mujeres, esas 5 muchachas, 3 hijos, estamos hablando de 15 muchachos, de 15 niños. Si tú te preguntas, bueno, estas 15 señoras están en las cárceles, o en el internado, como quiera llamársele, tras las rejas. ¿Y dónde están los 15 niños? Porque esas mujeres entraron a ese camino, fue porque no tenían padres esos niños, porque no tenían, lo hicieron como un modo de sustentación. Entonces estamos dejando 15 bombas de tiempo en la calle. 15 niños que uno se lo llevó un tío, otro se lo llevó la mamá, otro se lo llevó el abuelo, que han crecido en hogares disfuncionales. Doctor, usted ya se le ve como un hombre del PLD, políticamente. Es que siempre lo he sido. Yo, cuando se levantó la bandera en noviembre del 73, en la independencia conservante, yo estaba ahí. Estaba viendo todo. Y se hacía guardia los martes y los jueves, con uno de los que hoy es juez del Tribunal Constitucional. Está bien. Muchas gracias, doctor. Amigos, ha sido la presentación del doctor Fidias Aristi, presidente del Consejo Nacional de Drogas. A él, gracias por venir. Gracias, Aurelio, de nuevo. Y a ustedes por su amable atención. Volvemos.